Estuvimos indicando que el propósito del sermón es para, ¿cuál es la finalidad o el propósito de todos los sermones? Predicamos con la finalidad de, ¿cuál será esa finalidad, mis queridos hermanos, por la cual nosotros predicamos el Evangelio o cuando presentamos un sermón? Persuadir, mi hermano. Persuadir, excelente. Nosotros queremos persuadir, predicamos para persuadir, muy bien. Esa es la finalidad. Y existen varios propósitos generales de los sermones. Si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas se conviertan al Evangelio, ¿qué tipo de sermón voy a predicar? O propósito general voy a establecer. Evangelista. Evangelístico. Evangelístico, muy bien. Yo voy a predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos ofrenden con la finalidad de construir un templo. ¿Qué tipo de propósito general voy a establecer? De consagración. Excelente. Quiero predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos amen más al Señor. ¿Qué tipo de propósito general tiene que ser ese sermón? Devocional. Devocional, excelente. Voy a predicar un sermón para indicar la qué dice la Biblia respecto a la donación de órganos, por ejemplo. ¿Qué propósito general va a ser mi sermón? Doctrinal. Mm, mm. El ¿No? ético moral, ¿o no? Ético moral. Ético moral. Ético moral, perfecto, muy bien. Ético moral. El doctrinal tiene que ver con una doctrina. En cambio, lo otro tiene que ver con temas éticos, morales o temas contingentes, la responsabilidad social de la iglesia, la responsabilidad política de los cristianos, responsabilidad económica, matrimonio, noviazgo, sexualidad, manejo de las finanzas, todo eso tiene que ver con temas éticos morales. Yo voy a predicar un sermón con la finalidad de ayudar a los hermanos que se encuentran en, en una situación crítica, es decir, se encuentran de duelo. ¿Qué tipo de propósito general voy a establecer en ese caso? Pastoral. Pastoral, muy bien, de aliento pastoral. Voy a predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos comprendan acerca de la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Doctrinal. Doctrinal, excelente. Son distintos tipos de propósitos general entonces con los cuales nosotros vamos a elaborar nuestros sermones. Después del propósito general, ¿qué viene? El propósito específico. Perfecto, el propósito específico. El propósito específico tiene 4 elementos. Indique, por favor, cuáles son esos 4 elementos del propósito específico. El primero, Saber a quién va. Si perfecto, el tipo de son, si personas, son- muy bien. sí. El- la iglesia, el lugar y qué quiero que pase a lo que finalice el sermón. Excelente. Y responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado mi sermón con esta congregación? Excelente. Y después de establecer el propósito específico, nosotros establecemos el propósito general, propósito específico, y nosotros después elaboramos o buscamos, ¿qué más? Establecemos el otro elemento que compone un sermón, ¿El texto o no? el texto bíblico. Perfecto. El texto bíblico. Ese es el orden en que va a aparecer en nuestro bosquejo. Pero esto es dinámico. Quizás primero comience con el texto y después en base al texto vamos a establecer el propósito específico. Hemos establecido el propósito específico, como resultado, como consecuencia, establecemos el propósito general. O en otras ocasiones, como esto es dinámico, no siempre vamos a seguir el mismo orden en la estructura. La estructura es para registrarlo, escribirlo en el documento, en el bosquejo.
pero no necesariamente se origina en ese orden, porque es dinámico. En otros casos vamos a establecer primero el propósito general, después el propósito específico, y después buscamos un texto bíblico que corresponda a ese propósito específico, a ese propósito general que he establecido o me han mandado a predicar. Por ejemplo, a usted le pueden decir si puede predicar para Semana Santa un tema relacionado con la Semana Santa. Cuando llega Navidad, le van a decir a usted si por favor puede usted predicar un sermón que hable acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, o la doctrina de la encarnación de Jesús de Nazaret, que es lo que se celebra en Navidad. Entonces, ya el tema es doctrinal ahí, y después va a establecer un propósito específico en base al texto que le dijeron, que los hermanos de la iglesia, tanto en tal lugar, comprenda la doctrina de la encarnación o el propósito de la encarnación o el significado de la encarnación, las razones por las cuales Dios encarna, y después busca un texto bíblico que habla acerca de la encarnación. Lo que vamos a ver ahora, mis hermanos, es el siguiente elemento de un sermón. Después del propósito general, el propósito específico, el texto, viene el asunto. También vamos a trabajar lo que es el tema y estaremos viendo la proposición. Eso estaremos trabajando en esta clase. Vamos a comenzar de inmediato entonces con el asunto. Aquí entonces estamos frente al asunto. Me indica lo que están viendo en su pantalla, por favor, mis hermanos. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Un cuadro blanco con título El asunto. Excelente, muy bien. Bendiciones, pastor Esteban. Estamos viendo lo mismo entonces, perfecto. El asunto, ¿qué es lo que es el asunto? El asunto es un término técnico en la homilética que resume, sintetiza el pasaje bíblico que nosotros hemos escogido para basar o fundamentar nuestro sermón. El asunto es aquello sobre el cual trata el pasaje bíblico y sobre el que tendrá su fundamento el mensaje. Es la idea central del sermón en particular. Es el primer paso en la construcción de un sermón. Cada sermón debe tener un solo asunto. Si nosotros queremos resumir un pasaje bíblico, puede ser de un versículo, de dos, de tres, de cuatro versículos bíblicos, puede ser un párrafo, puede ser todo un capítulo del libro o de alguna epístola. Y nosotros queremos resumir todo o sintetizar todo eso solamente en una palabra, eso es el asunto. Obviamente esa palabra tiene que relacionarse con todas las ideas que se encuentran en ese capítulo. No debe ser arbitrario, sino que debe dar cuenta y debe ser consecuente con la idea central de ese pasaje bíblico. Cada pasaje bíblico desarrolla una idea, trata una idea, un concepto, una doctrina o alguna enseñanza, y el predicador debe buscar la palabra que sea consecuente y que resuma todo ese pasaje bíblico. Hay una idea central y todo lo que se escribe en torno a esa idea está relacionada, desarrolla, argumenta, ilustra, comprueba, confirma, profundiza la idea principal de un pasaje bíblico. El predicador debe buscar el asunto, de qué trata el pasaje bíblico en particular. Eso es el asunto. Puede acompañarlo usted de un artículo, por ejemplo, un pasaje bíblico: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto ahí es el amor. Resumir ese pasaje bíblico en una palabra: amor, pero usted le puede agregar un artículo: el amor. Eso es el asunto. Para predicar la palabra de Dios y la Biblia y elaborar ese sermón de manera de una estructura homilética o conforme a una estructura homilética, entonces lo primero que debe hacer usted es buscar el asunto. Vuelvo enseguida a mi hermano. Bien.
El asunto es como la semilla, es el sermón de forma embrionaria, es lo más elemental, lo más sustancial, lo más medular de un sermón. El sermón se origina del asunto, como una semilla. Puede ser una semilla de una araucaria, puede ser, bueno, cualquier tipo de semilla de cualquier árbol gigante. Bueno, el árbol gigante sería el sermón completo, pero se ha originado de una semilla, de una sola semilla. El asunto sería la semilla de ese sermón, por eso que es muy importante. Si usted desea predicar un sermón bíblico, entonces debe escoger un texto bíblico y determinar de qué trata específicamente ese pasaje bíblico para predicar el asunto. Y después construye todo su sermón en base a ese asunto. ¿Cómo descubrir el asunto de un pasaje bíblico? Una de las formas para descubrir el asunto es leer varias veces el pasaje bíblico y leerlo en varias versiones bíblicas. No basta con una sola lectura, sino tiene que leer más de una sola vez. En los ejercicios más adelante, cuando tratemos de buscar el asunto, usted se va a dar cuenta que tiene que leer varias veces. Puede leer en la Reina Valera 1960, después puede leer en la Biblia contemporánea, puede también volver a leer el mismo pasaje bíblico en la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, la nueva versión internacional, la Biblia de América. En todas las versiones que usted tenga de la Biblia, debe leer. Y en base a todas esas lecturas, a esa multiplicidad de lecturas o variedad de lecturas y versiones bíblicas, entonces usted estará en mejores condiciones de determinar el asunto de un pasaje bíblico. Esa es una forma, una estrategia de determinar el asunto. En ocasiones se presenta el problema de que un pasaje bíblico tiene un énfasis múltiple, puede ser doble, triple o cuádruple. En este caso, el predicador deberá elegir aquel asunto al cual el pasaje le otorga mayor énfasis. Vamos a ver, mis hermanos, ahora necesitamos ver la Biblia. Voy a abrir la Biblia acá al azar, buscar un pasaje. Bien, aquí tengo uno. Por favor, mis hermanos, vamos a darle lectura a, al libro de Mateo, capítulo 4, verso del 1 al verso 4, por favor. Del 1 al 4, para que no sea tan extensa la porción de la Biblia. Si lo encontró, por favor, cualquiera, el primero que lo haya encontrado, le puede dar lectura, por favor. Y vamos a determinar en base a ese pasaje bíblico de Mateo capítulo 4, verso del 1 al verso 4, el asunto. Adelante, hermanos. ¿Quién ya tiene ese pasaje bíblico? Amén. Adelante, hermano Roberto. Muchas gracias. Mateo 4, del 1 al 4, Por favor. en el nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi hermano, no le escucho, no tengo audio, no sé si soy yo el tema. Y yo tampoco le escucho. Perfecto. Yo tampoco escucho. Ya, me seguí el micrófono. Era el micrófono. Quedó sin batería. Bien, en base a esa lectura
que dio el hermano Roberto, de Mateo capítulo 4, verso del 1 al verso 4. Usted ahora debe buscar el asunto. El asunto en una sola palabra. Es el resumen, es la síntesis. Pero esa síntesis debe registrarlo o mencionarlo en una sola palabra, pero que dé cuenta, esté relacionado y sea consecuente con esos 4 versículos bíblicos. ¿De qué trata ese pasaje bíblico? Resumido en una sola palabra, por favor, mis hermanos. Tentación. La tentación de Cristo. Muy bien. ¿Cómo llegó a esa conclusión, hermano David o hermano Cristian? Porque el contexto general de lo que tratan los 4 versículos. Muy bien. Hermano Cristian, ¿Aló? ¿sí? ¿Cómo llegó a esa conclusión de que se trata de la tentación? Eh, Al leer el versículo hay que examinarlo y discernir siempre Muy bien, todo lo muy que... bien. Muy bien, pero está bien, está bien. Es la tentación. Perfecto. Bueno, porque se repite ahí también el tentador, fue tentado por el diablo, vino el tentador, y está relacionado, bueno, no hay otra palabra para relacionar eso. O también quizá haya leído el encabezamiento de esa porción bíblica, pero no siempre el encabezamiento estará relacionado con nuestro asunto. Perfecto. Entonces fue tentación. Ahora vamos a ver otro versículo bíblico. 5 versículos bíblicos ahora de Juan capítulo 1, verso del 1 al verso 5. Por favor, mis hermanos, el primero que lo encuentre le puede dar lectura. Juan capítulo 1, verso del 1 al verso 5. ¿Y le puede dar lectura, por favor? Mi hermano Pablo, Juan del capítulo 1, del 1 al 5, ¿o no? Por favor, sí, hermano David. Ya. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Perfecto. Resumamos ese pasaje bíblico ahora, esos 5 versículos bíblicos. En una sola palabra, ¿de qué está hablando ese pasaje? ¿Del verbo? Muy bien, no sé si hay otro hermano, ¿está de acuerdo? Los hermanos. Yo igual creo que es el verbo. Muy bien, muy bien. El verbo y la preexistencia del verbo. En una sola palabra, tiene que coger una de las dos, preexistencia o verbo. Siempre se expresa el asunto en una sola palabra. El verbo, entonces, tendría que ser. Bien, porque se repite varias veces. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Ese es el asunto, entonces, mis hermanos. En una sola palabra, expresar de lo que trata el pasaje bíblico. Otro versículo bíblico más, Romanos capítulo 5, verso del 1 al verso 2. Yo le voy a dar lectura para andar más rápido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál sería el asunto de ese pasaje bíblico? ¿La justificación? Hermano David dice justificación, muy bien. Doctor Esteban, La fe o fe. la fe, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión o se define por la justificación o la fe? Paz. Ah, el hermano Cristian dice paz. Muy bien, entonces tenemos tres: paz, fe
justificación. ¿Cuál de esas tres, mis hermanos, hermano Roberto, hermano Emanuel, hermano Eleazar, cuál de esos tres, paz, justificación, fe, usted cree que da cuenta de del versículo bíblico, o de los versículos bíblicos? Son dos. Resume, consecuentemente, esos dos versículos bíblicos. O tiene la preeminencia, una idea, un concepto sobre los otros. La justificación. Muy bien, justificación, dice el hermano Eleazar. Yo igual creo que es la justificación. Perfecto. ¿Cómo Sí, llegar a esa justificación. conclusión? ¿Sí, hermano Cristian? Sí, Justificación justificación. también. Muy bien. ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que se trata de la justificación? Yo llegué por interpretación porque dice al principio justificaos. Ese es el título principal. Y luego viene el otro contexto. Muy bien. Porque después habla acerca de los resultados, de las consecuencias, o los beneficios de la justificación por la fe. Muy bien. Perfecto. Porque lo menciona al comienzo. La idea principal siempre está al comienzo. No siempre la idea principal está al comienzo. A veces puede estar al final, a veces puede estar al medio, a veces puede estar diluida en todo el pasaje bíblico. Ahora hay otro pasaje bíblico que no recuerdo exactamente, pero lo voy a mencionar de memoria. Pero ustedes me van a decir cuál sería el asunto ahí. Y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuál es ese pasaje bíblico en particular? Creo que, bueno, está en el Evangelio de Juan, pero específicamente no me acuerdo. Pero ¿cuál sería el asunto de ese versículo bíblico? Y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con ustedes, con vosotros. ¿Pudiera ser el Espíritu Santo? ¿O el Consolador? El Espíritu Espíritu Santo, Santo. el Espíritu Santo, muy bien. Yo rogaré al Padre. Bueno, que también mis hermanos, como ustedes han leído en sus libros, y como lo vamos a ver en la presentación también, en ocasiones un texto bíblico puede tener doble, triple o cuádruple énfasis o ideas. Siempre hay una que sobresale, pero nosotros debemos escoger, si no estamos seguros cuál de las dos ideas es la que más sobresale o que predomina en el pasaje bíblico. Entonces nosotros podemos escoger una y trabajar con esa. Hay un micrófono que está encendido, se escucha con retorno, del hermano Cristian. Dice que se escucha con retorno. El hermano Ya, Cristian tío. tiene el micrófono encendido y se escucha con retorno. El hermano Cristian Vázquez, el que se escucha con retorno. Ya. El que tiene la cámara encendida, ese tiene el micrófono encendido, el otro está apagado. Ahora sí, perfecto. Gracias, hermano Cristian. Si, bueno, ustedes hablan acerca del Espíritu Santo, es posible, puede ser, pueden desarrollar esa idea en ese versículo bíblico, pero hay otro hermano que quiere desarrollar la idea y quiere predicar en base a ese pasaje bíblico de la doctrina de la Trinidad. Y ahí nos serviría ese pasaje bíblico, la doctrina de la Trinidad. No se menciona la palabra Trinidad ahí. El asunto no necesariamente se debe encontrar en el pasaje bíblico, sino que se relacione con el pasaje bíblico o sea consecuente con el pasaje bíblico. Yo quiero predicar una doctrina trinitaria, acerca de la doctrina de la Trinidad. Ese texto bíblico me puede servir porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, el asunto entonces no necesariamente explícitamente va a estar ahí en las Sagradas Escrituras como la Trinidad, por ejemplo. Bien. El último texto bíblico para estar seguro de, del asunto. Efesios capítulo 2, verso del 8.
verso 8 al verso 10, le voy a dar lectura a mis hermanos y ustedes me dicen de cuál es el asunto de esos versículos bíblicos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál sería el asunto en esos versículos bíblicos? La La gracia, gracia, Muy bien. Bueno, sobresale la idea de la gracia, ¿verdad? No en todos los textos bíblicos que hemos leído son tan complejos de determinar el asunto. Usted se va a encontrar en otro pasaje bíblico que el asunto es un poco más complejo de determinar. Pero usted debe hacer el ejercicio de leer varias veces. Y le puede preguntar también a su esposa, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, ¿de qué trata este pasaje bíblico que lo menciona en una sola palabra? Ahí le puede ayudar a usted. Trata de esto, de la gracia, otro le va a decir trata de la fe, otro dice trata de la salvación. Pero hay una idea que predomina sobre las otras. ¿Cuál podría ser? Ahí puede pedir ayuda para determinar el asunto. Determinar el asunto un poco complejo a veces, no siempre. Bueno, aquí hay varios hermanos que están colaborando, por eso es que el asunto lo encontramos más fácil. Y los textos bíblicos también son más sencillos. Pero no siempre es así. Pero eso es el asunto, mis hermanos. Es el resumen, la síntesis del pasaje bíblico, de qué trata el pasaje bíblico, sintetizado y redactado en una sola palabra. Después de determinar el asunto, ¿qué más debemos hacer en la elaboración de un sermón? Reunir información relacionada con el asunto. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de asuntos. Reyes, capítulo 10, 19, verso 1 al 18. El desaliento. Juan capítulo 3, verso 16, el amor. Romanos 5, 1 a 11, justificación. Mateo 24, 10 al 30, talentos. Juan capítulo 4, verso 21 al verso 24, la adoración. Santiago capítulo 1, verso 2 al 12, asunto, las pruebas. Así usted debe registrar el asunto en una sola palabra. Si le agrega más palabras, lo convierten en tema. El asunto es en una sola palabra, acompañado de un artículo como usted lo está viendo acá en el modelo, con el ejemplo de cómo se redacta un asunto en un bosquejo. Bien, continuemos entonces. Bueno, ya vimos el asunto, buscar información acerca del asunto. Bueno, la Biblia hay bastante información. Después vamos a buscar ilustraciones que se relacionen con el asunto. El sermón es como una bola de nieve. Comienza con la semilla. Esa sería como la bola de nieve la más pequeñita, que comienza y se precipita hacia el vacío y va arrastrando material en la medida que va avanzando hacia el acantilado y va creciendo, se va ensanchando esa pequeña bola de nieve. El asunto, después hay que agregarle algunas palabras. Y eso es el tema. El tema es el asunto, más algunas palabras que se le agregan. Obviamente, siempre relacionado con el versículo bíblico, evidentemente. Siempre el texto bíblico es la base de nuestro sermón. El tema sería como, yo diría que sería como las raíces, porque todo lo que vamos a construir está fundamentado sobre las raíces. Pero el asunto sería como la semilla de este árbol. Pero siempre el asunto, al asunto se le agregan palabras, y eso es el tema. No debe cambiarse las palabras en el asunto, perdón, en el tema. ¿Qué es lo que es el tema? El tema es el aspecto concreto del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. El asunto es amplio y el tema es mucho más concreto, más específico. Está más enfocado en un tema en especial o en particular. Los pasajes bíblicos normalmente tienen un solo asunto,
aunque dijimos que habían doble, triple, cuádruple, pero siempre hay una palabra que predomina y sobresale sobre las demás. Hay una idea central y todas las demás ideas están subordinadas a la idea principal. Pero puede extraerse de ese versículo bíblico varios temas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 20. Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas, el primogénito de toda creación, el primogénito también de cabeza de la iglesia. Los temas que pueden surgir en base a este pasaje bíblico de Colosenses. Jesucristo y la deidad. Jesucristo antes de la creación, otro tema. Jesucristo cabeza de la iglesia, otro tema. Jesucristo su obra salvadora, otro tema. En ese versículo bíblico de Colosenses capítulo 1, verso del 15 al verso 20, tenemos cuatro temas, es decir, tenemos cuatro distintos sermones. Pero nosotros, de esos eventuales o posibles cuatro sermones, vamos a escoger solamente un solo tema, porque el sermón se caracteriza por la unidad. Debe estar muy bien enfocado, debe ser muy concreto, porque usted quiere persuadir. Por lo tanto, para persuadir debe escoger de esa pluralidad de temas solamente un tema y desarrollarlo a la medida que avance su sermón. Un sermón tiene un solo asunto, un sermón tiene un solo tema. Si usted elabora bien su sermón, estructura muy bien su sermón, después cuando termine de predicar y le pregunta a los hermanos de qué predicó, de Jesucristo en la deidad, o si predicó del segundo tema, Jesucristo antes de la creación, de eso predicó, o Jesucristo en la cabeza de la iglesia, o Jesucristo su obra salvadora. Pero si no son capaces de indicarle de qué trató su predicación, entonces usted no estructuró bien su sermón. Algún hermano le puede decir, habló acerca de Adán, otro le dice, habló acerca de la gran tribulación, y otro hermano le dice, lo que predicó el hermano fue sobre el Espíritu Santo. Otro hermano dirá, no, predicó acerca del campo, cuando andaban cazando conejos, por ejemplo. No, predicó de cuando se fue a bañar a un lago y estaba el agua muy helada. Y otro hermano le dice, no, lo que estuvo predicando fue acerca de los dones del Espíritu. Otro dice, no, de los frutos del Espíritu. Ese sermón estuvo muy, muy disperso. Habló de muchos temas. ¿Y de qué persuadió? La verdad que no sé qué quiso decir, porque habló de tantos temas que al final no sé qué quería que nosotros hiciéramos. Bueno, porque no estableció el propósito específico y predicó de muchos temas. Tenía que escoger solamente un tema que fuera extraído de un asunto bíblico. Y todo lo que diga más adelante debe estar relacionado con ese tema. El mismo vocablo usado en el asunto debe aparecer en el tema, más algunas palabras que se le añadan o se le agrega. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al verso 25, el asunto es la prosperidad. El tema, camino a la prosperidad. En el tema, el asunto debe repetirse, porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan, o se le anteponen, o está ahí en el tema. Pero la proposición, perdón, el asunto debe estar en el tema. En Romanos capítulo 1, verso del 1 al verso 4, después del verso 16 al verso 17. El asunto es el Evangelio. El tema entonces, el tema, a ver usted desarrolla el tema, mis hermanos, teniendo en cuenta ese asunto, los temas. Hermano Cristian, por favor, a ese asunto agréguele un tema. Transformémoslos en un tema ahora. Hermano Cristian. Sí, Sí, perdón, sí. estaba escribiendo, ahora recién voy a la Biblia. Ah, muy bien, muy bien. Hermano Roberto,
El- ese es el asunto de ese pasaje bíblico. Ahora transformémoslos en un tema, por favor. ¿Cuál puede ser el tema? Mi hermano, ¿pudiese ser apartados para el Evangelio? Muy bien, apartados para el Evangelio. Muy bien, perfecto. Está bien, ¿por qué está bien? Porque repitió el Evangelio. Es decir, está el asunto ahí incorporado. Su tema va a estar bien en tanto incorpore el asunto en su tema. Hermano David, otro tema en base a ese asunto, por favor. Hermano Pablo, no sé si se puede expresar como una pregunta. Ejemplo, ¿qué es el Evangelio? Muy bien, perfecto, también se puede. Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? Porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Perfecto. Hermano Emanuel, otro tema del mismo asunto que estamos tratando. ¿Cómo poder vivir un evangelio correcto? O mejor, o más corto, ¿cómo vivir un evangelio correcto? Vivir un evangelio correcto. Perfecto. Todos los temas están buenos, están bien, porque está incorporado el asunto. Hermano Cristian ahora, El Evangelio prometido. muy bien. El evangelio prometido. Está bien, porque está incorporado el asunto que es el evangelio. Más algunas palabras que se le agrega. Prometido. Perfecto. Hermano Roberto, otro Podría tema. ser, podría ser viviendo el evangelio o Excelente. Está bien. La idea es, lo que quiero transmitir acá, mis hermanos, es que el asunto se incorpore al tema. Si usted incorpora el asunto en el tema, su tema va a estar bien. Porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Excelente. Muy bien, mis hermanos. Felicitaciones. Están comprendiendo la idea. Continuemos. Más ejemplo. No me avergüenzo del Evangelio. Acá fue el tema. Cualidades de un buen tema. Creo que me están escribiendo, no creo que sea un hermano que no esté presente, ¿no? O que esté intentando ingresar. Yo no veo a nadie que esté intentando ingresar acá. Ya. Bueno, no hay nadie. Bien, cualidades de un buen tema ahora. Un buen tema se desprende del texto bíblico, obviamente. Tiene que relacionarse con el texto bíblico, no debe ser arbitrario. El tema, el desafío del predicador es que el tema se desprenda del pasaje bíblico, porque está predicando la Biblia. Por lo tanto, acá usted lo que debe realizar es una exégesis. No sé si han escuchado este término anteriormente, quizás primera vez que lo escuchan algunos hermanos, no lo sé. Quizás tengan ciertas ideas de lo que puede referirse la exégesis. Si me pueden comentar, por favor, hermanos, si lo habían escuchado anteriormente y qué es lo que entienden por el vocablo exégesis. palabra nueva en mi caso. Muy bien, hermano Roberto, perfecto. Mi ¿Alguien hermano, tiene cierta idea? con mis palabras, más o menos sería como la contextualización, de dónde vienen, en qué momento fue escrito. Es como básicamente ponerlo en un momento adecuado. Muy bien, muy bien. Bueno, exégesis es extraer del pasaje bíblico el sentido original del autor cuando lo escribió. Eso es exégesis. Es cómo entendieron los destinatarios originales. La idea es cómo o qué quiso decir el autor cuando lo dijo. ¿Cuál es el sentido del autor cuando escribió este pasaje bíblico? Es un desafío eso, mis hermanos, ¿eh? Es un desafío. No es tan sencillo. Algunos textos bíblicos sí son sencillos, pero otros no son no son tan sencillos. Algunos son más complejos. Pero exégesis es principalmente eso. Aunque usted no sea un exégeta profesional,
no importa, igual puede hacer algo en este campo, porque hay recursos, hay instrumentos, hay ayudas, hay personas que Dios ha utilizado, le ha dado dones con la finalidad de poder ayudar al cuerpo del Señor Jesucristo para realizar estos trabajos ministeriales que es la predicación. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Comentarios bíblicos, introducción a la Biblia. Ahí en la introducción de la Biblia le va a indicar la fecha, el autor, los destinatarios, el tema principal, o los temas principales, el contexto histórico, político, geográfico. Y también va a utilizar en, eh, también como recursos para la elaboración de sermones, o lo que le recomiendo, es no cualquier comentario bíblico, o Biblia de estudio, por ejemplo. La Biblia de estudio tienen un enfoque muy disminuido o muy parcial, no son tan profundos. No, tampoco quiero decir que es superficial, pero no es tan completo, no es tan profundo, no es tan desarrollado como un comentario bíblico. Pero dentro de los comentarios bíblicos hay algunos que son mejores que otros. Para cumplir con esta tarea de la exégesis, yo recomendaría, y lo que se recomienda a todos también, los que son seminaristas, estudiantes de seminarios, institutos teológicos, por lo menos en niveles superiores, porque eso es lo que nos exigían a nosotros para realizar un capítulo de una disertación, es comentarios bíblicos exegéticos. Esos son los comentarios que le pueden ayudar. Comentarios bíblicos exegéticos. Para estar seguro, según el contexto, qué es lo que quiso decir ese pasaje en particular. Hay muchos recursos, hay también algunos comentarios bíblicos contextuales del Nuevo Testamento, comentarios bíblicos contextuales del Antiguo Testamento. Para asegurarse de que va a predicar usted, o interpretar, o decir, o captar el sentido original cuando el autor lo mencionó. Y después, obviamente, aplicarlo a nuestra vida personal, porque el sermón es eso, aplicarlo, aplicar la Biblia en nuestro contexto, en nuestra vida espiritual. No se debe realizar una eisegesis. ¿A qué se refiere la eisegesis? Poner dentro del pasaje bíblico nuestra propia interpretación. Eso es lo que no se debe realizar. Los exégetas acá son más confiables, ¿eh? Son mucho más confiables que los de teología sistemática. Porque yo me he dado cuenta en el catolicismo romano, las iglesias presbiterianas también, arminianos también, bautistas, un, uno puede ser teólogo sistemático de la teología fundamental o dogmática, pero otro tema diferente es la exégesis. Porque un bautista tiene su punto de vista sobre una determinada doctrina y textos bíblicos que lo justifican. Pero viene un exégeta, un comentarista bíblico, que al interpretar y exponer la Sagrada Escritura no está de acuerdo con el dogma de su tradición teológica, que son los bautistas. En el catolicismo romano ocurre del mismo modo, por eso que las exégesis son más confiables. Eh, en un sentido, cuando trabajamos con la Biblia, porque también es bueno tener, por supuesto, una estructura doctrinal, una estructura teológica. Pero siempre debe estar subordinada al trabajo exegético. Obviamente, debe estar sujeto al trabajo de la exégesis. Mi hermano, Bien, bueno, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿sí? ¿Tiene alguna recomendación de algún comentario bíblico para buscarlo? Sí, a ver, uno de... Después lo voy a enviar el hermano Galeazar. Ahora no recuerdo el nombre, pero lo enviaré. Están en PDF igual. Lo puedes descargar en PDF. Comentario bíblico exegético de Ferguson, creo que se llama. Ese uno. Le voy a dar, lo voy a buscar y se lo envío, hermano Galeazar. Muchas gracias. Bueno, en internet igual aparece, si usted busca comentario bíblico exegético, ahí van a figurar o van a aparecer igual. Que sea trascendente igualmente el tema. Bueno, si es bíblico, va a ser trascendente, no, no va a manipular el texto bíblico para que sea trascendente.
si es el texto bíblico va a ser evidentemente trascendente. No trivialidades, no estamos para divertir, sino para algo importante, algo trascendental. El tema debe ser también pertinente para esa congregación en particular. Por eso los pastores tienen mucho mayor acá ventaja, porque ellos conocen a la iglesia, conocen a los miembros de sus congregaciones, ha conversado con ellos en este trabajo de la visitación pastoral, ha conversado con las necesidades de los hermanos, las inquietudes, las dudas de los hermanos, cuáles son sus inquietudes doctrinales o necesidades espirituales. Y como los conoce, entonces va a buscar un texto bíblico y va a preparar un sermón para satisfacer las necesidades de este pueblo, de alguna familia o de algunos hermanos de la congregación, que puede ser la misma necesidad de varios hermanos de la misma congregación. Pertinente se puede dar principalmente si alguien escucha las necesidades de sus hermanos. La habilidad de escuchar le va a ayudar bastante a usted para para predicar sermones que sean pertinentes, que sean adecuados a esa congregación en particular. La ventaja de un solo tema en un sermón. Si usted predica muchos temas en un sermón, va a ser como una persona que dispara con una escopeta. Salen muchos perdigones. Pero cuando usted prepara un sermón con un solo tema, entonces es como disparar con un fusil a un solo blanco, lo más seguro que va a acertar. Por eso es que hay que predicar de un solo tema, no de tantos temas. Si hay varios temas en un pasaje bíblico que le cautivó, le llamó la atención, debe preparar otros sermones en base a ese pasaje bíblico, pero se debe predicar siempre un solo tema. Guías para la elección de un tema. Tener presente los temas de los mensajes predicados anteriormente, para que no se relacionen, porque alguien puede pensar que lo están corrigiendo en los sermones siguientes. Eso es lo que se debe tener en cuenta acá. Guías solamente son orientaciones, nada. Debe ser uno que sea entendido por el predicador, obviamente. Tiene que entenderlo el predicador. Si no lo entiende, ¿de qué va a persuadir? Porque el sermón es para persuadir. Pero si no entiende su tema, no va a poder persuadir porque ¿de qué va a persuadir si no entiende de qué está hablando? Por ejemplo, un hermano quiere predicar acerca de la doctrina de la redención y predica aquel pasaje que habla acerca de Cristo nos redimió de nuestros pecados. Y dice en su sermón, Cristo nos expió de nuestros pecados, Cristo fue nuestra propiciación de nuestros pecados, Él fue el sustituto de nuestros pecados, Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos salvó de nuestros pecados. Todo eso es redención, puede terminar diciendo también el predicador. ¿Y qué es lo que es redención específicamente? Bueno, es justificación, es santificación, es salvación, es salvación. Y propiciación también es lo mismo, es la misma obra, es la misma persona que hizo la misma obra y se aplica a todos los creyentes que creen, pero específicamente qué significa. No se preocupe de eso, qué es lo que significa específicamente, es salvación nada más. Ahí vamos a tener un problema muy serio que no logró explicar lo que significa redención. Grave problema. Entonces predicó algo que no comprende. Por eso es mejor entender un pasaje bíblico y predicarlo, porque si no entiende lo que significa el pasaje bíblico, entonces es recomendable que lo deje para otra ocasión, procurar entender bien ese pasaje bíblico y después predicarlo. Predicar un texto que lo entienda. También puede ser, ¿qué otro ejemplo? No sé si me pueden dar otro ejemplo, mis hermanos, de un tema que algún predicador no pueda entender para compartir con los hermanos, pero que aceptó el desafío de predicarlo, aparte del ejemplo que di. Un texto o un tema. Un tema, sí, un tema.
Está muteado, hermano Cristian. Si está hablando, está muteado. Ok. Cantares 5:10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Sus cabellos son crespos negros como el cuervo. Estoy citando nomás mi hermano Pablo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Sus cabellos son crespos negros como el cuervo. Muy bien, ese sería un tema ¿Es tradición entonces vital? que un predicador quiere desarrollarlo, pero no sabe de qué se trata. Bueno, acá la idea es de predicar de un tema que entienda. Si quiere predicar, a ver qué puede ser también, de, de la justificación por medio de la fe. Debe entender lo que significa justificación por medio de la fe. Porque si no lo entiende, es mejor entenderlo primero y después predicarlo. Porque normalmente cuando se explica la justificación por medio de la fe, los hermanos dicen, un hermano, cuando el hijo falta a clase, por alguna razón, enfermedad, o porque tuvieron que salir, y después el papá va a justificarlo al colegio. Bueno, eso es lo que Cristo hizo a favor de nosotros, no justificó delante de Dios. ¿De qué podríamos persuadir ahí? Ya estaríamos desviando totalmente lo que significa la doctrina de la justificación. Bueno, esos son algunos ejemplos que se me ocurre ahora de este punto. Predicar lo que se entienda y lo que se domine. Evitar predicar algo que no se domina o lo que no se entienda. Porque lo que queremos es persuadir conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura. Uno que la gente pueda comprender también. Si no lo comprende, bueno, el desafío del predicador es que lo logre explicar con la mayor claridad posible, que no quede ninguna duda. Se relacione con la debida consideración de la grandeza del Evangelio, predicar verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, no trivialidades, como por ejemplo si se puede el hombre dejar el cabello largo o no, si se puede usar bigote o no puede usar bigote, si se puede afeitar o no se puede afeitar, por ejemplo, si se puede teñir el pelo o no se puede teñir el pelo. Basar un sermón en temas como eso nada más no sería tan fundamental como otros pasajes más claramente o más explícitamente bíblicos. Bien, esos son algunas consideraciones entonces o guía para la elección de un tema. Debe relacionarse con la experiencia del predicador. Si va a predicar acerca de la conversión, debe estar convertido. Del perdón, él debe haber perdonado anteriormente. Adaptarse al tiempo y al lugar y la ocasión donde predica. Esas son algunas guías en cuanto a la elección de un sermón. Bien, yo creo que este punto está claro, ¿verdad, mis hermanos? De el tema. Lo importante es que sea el asunto más algunas palabras que se agregan y que se relacione y que esté de acuerdo, que sea consecuente con el texto bíblico. El tema estaría bien. Y que lo entienda, por supuesto, eso es el otro desafío. Pregunta sobre el tema antes de pasar a la proposición, mis hermanos. Creo que quedó claro, ¿verdad? Bien, creo que sí. Perfecto. Continuemos entonces con el siguiente elemento de un sermón. ¿Cuál es el primer elemento o componente de un sermón? Lo primero es establecer. El propósito general, Perfecto. Después, el específico, correcto. Después, el texto, si no me equivoco, muy bien. Y después, el asunto, el asunto. Después del asunto, tema. El tema, el tema. Excelente. Muy bien. Mire cómo hemos avanzado, mis hermanos. Ya usted conoce 5 componentes, 5 elementos en los cuales se estructura un sermón. Maravilloso. ¿Cómo ha crecido usted ministerialmente, mis hermanos? Bien, falta otro elemento. Todavía no hemos terminado con todos los componentes de un sermón.
El asunto es la semilla entonces de un sermón. El tema, yo diría, que sería como la raíz, por decirlo de alguna manera, la raíz donde se va a sustentar el sermón. Y luego viene la proposición, sería como el tronco del sermón, donde se fundamenta, donde se asienta, donde se consolida, y el que le da la orientación, la guía, la estructura, la columna vertebral, donde se va a establecer el sermón. Eso sería la proposición, la columna vertebral. La proposición es como los fundamentos, como los rieles, como las bases, lo que son, por favor, lo que son constructores o carpinteros, albañiles, no sé cómo, qué oficio es la que construye casas. ¿Cómo se llama? Fundamento, ¿verdad? Fundamentos y los rieles, creo, o las Pimiento. bases, los cimientos, muy bien, los cimientos, donde se construye una casa. Perfecto. Entonces la proposición es los cimientos, las bases, donde comienzan a elevarse los pilares para construir una casa. Esa es la proposición. La proposición es muy importante. Es como el corazón del sermón, el tronco del sermón, la columna vertebral del sermón. Es esencial, hay que manejarla muy bien. Bueno, los que conocen, los que han tomado redacción, saben hacer ensayos o monografías, trabajo de investigación, la proposición es la tesis. Eso es la proposición, la tesis de su sermón. También se conoce la proposición como una tesis. Proposición es principalmente un término que se utiliza en la homilética, pero también se puede utilizar el vocablo tesis. No habría ningún problema. Pero no vamos a quedar con la proposición para no confundir a los hermanos. Proposición, entonces. ¿Qué es lo que es la proposición? La proposición es el elemento más importante en el arreglo estructural del sermón. Sería como la columna, la piedra principal. Eso sería como la columna principal de una construcción o de un templo. Algunos constructores me han dicho antiguamente cómo medían para construir una casa, me decían que establecían una base y antiguamente establecían una piedra y sobre esa piedra angular se edificaba alrededor, pero teniendo como referencia siempre la piedra angular. Porque una vez le pregunté a un hermano ¿me podría explicar usted que trabaja en esta área de la construcción? Bueno, Cristo dice que la piedra angular, y ahí me explicó, y ahí entendí lo que es la piedra angular. Antiguamente se construía así, me comentó el hermano. Todo se construía en base o utilizando como referencia esa piedra angular. La proposición sería como eso. Todo se construye teniendo como referencia la proposición. Las características de la proposición. Debe indicar el curso a seguir. Necesita ser formulada con exactitud rigurosa. Deberá ser bien clara y sencilla. ¿Por qué clara y sencilla? Porque usted quiere persuadir. Mientras más claro, más sencillo, más posibilidades tiene de persuadir. Es fundamental que abarque todo el pensamiento del sermón. Pero esto se cumple de manera natural, mis hermanos. Si sigue los pasos en la estructura de un sermón, todo esto se cumple de manera natural. Debe proveer la estabilidad estructural del sermón. Dicta la unidad del pensamiento del sermón. Debe llevar la verdad principal del texto bíblico del que se está predicando. Si usted sigue la estructura homilética, la estructura de la elaboración de un sermón, todas estas características se cumplen naturalmente, sin ningún tipo de artilugio o malabares, o forzar algo para que cumpla estos requisitos. Si usted sigue los pasos del procedimiento, esto naturalmente se va a cumplir. La proposición envuelve el bosquejo del sermón.
Su bosquejo se relaciona, su bosquejo apoya, su bosquejo confirma o profundiza su proposición. Hay varios tipos de proposición que nosotros podemos emplear en la elaboración de sermones. Entre estas proposiciones podemos mencionar las proposiciones de persuasión, de deber, de poder y de valor. Una proposición de deber. Cada creyente debe trabajar sus talentos. Es una proposición persuasiva de deber. ¿Por qué? Porque está esta palabrita. Debe trabajar sus talentos. El creyente puede vencer el desaliento. Es una proposición persuasiva de poder porque se encuentra explícitamente la palabra puede. El creyente puede vencer el desaliento. También está la proposición de persuasión de valor. Jesucristo vale más que cualquier otro personaje de la historia. Es de valor porque habla acerca, pues está el término, la palabra vale, vale más que cualquier otro personaje de la historia. También hay otra proposición que es declarativa. Es una declaración, es una afirmación, una verdad que usted quiere imprimir, una verdad que usted quiere persuadir a que se crea o se acepte o dé su asentimiento a la congregación que está escuchando. Obviamente, después en su sermón, usted quiere que esa verdad sea aceptada, por eso que debe argumentarla, debe defenderla en su sermón. Por ejemplo, la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Es una declaración, es una verdad, es una afirmación que usted quiere imprimir en la congregación y que espera que sea aceptada de parte de la congregación. La salvación es solo por fe. Es una afirmación igual, una declaración que usted espera que la congregación lo acepte. Y una vez que haya finalizado su sermón, le pregunta a un hermano, ¿de qué predicó el hermano? De que la salvación es por fe. ¿De qué predicó la pastora? De que la iglesia será arrebatada ante la gran tribulación. Si son capaces los hermanos de indicarle el tema que predicó, su sermón está perfecto, está muy bien. Intentó persuadir, hizo todos los intentos, todos los esfuerzos para poder persuadir. Bueno, y después el Espíritu de Dios hará la persuasión, por supuesto, pero el creyente debe hacer algo, el predicador debe intentar hacer algo de su parte. Hay otra proposición que es la exhortativa. Prepárate, porque Cristo viene pronto. O también puede ser el arrepiéntete de todos tus pecados. O puede ser también otra exhortativa. Dejemos de hablar mal del prójimo. Pues todas esas son sermones exhortativos. Muy bien. Hermano Cristian, por favor, elabore una proposición de deber. Contexto, No, 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 solamente una proposición de deber nada más. Cualquiera. el creyente debe orar para perseverar en la gracia. El creyente debe orar. Muy bien. Para perseverar en la gracia. Mientras más reducido, hermano Cristian, mucho mejor todavía. Mientras más reducido, el creyente debe orar. Con eso es suficiente. Porque para perseverar en la gracia, eso van a ser sus divisiones principales después. Mientras más reducido su proposición, mucho mejor todavía. Hermano Roberto, una proposición de poder, por favor.
Está pensando la proposición, ¿verdad, hermano Roberto? ¿O ya lo mencionó y no logré escucharlo? No, aquí estamos pensando. Ah, muy bien, no hay problema. Hermano Emanuel, una proposición de poder, por favor. Mediante Jesús podemos tener salvación. Muy bien, mediante Jesús podemos tener salvación. Excelente. Yo igual le aconsejaría lo mismo, hermano Emanuel, que sea un poco más breve, que Ya. no sea tan amplio, que no diga mucho. Yo diría, podemos ser salvos. Ya con eso es suficiente, porque después podemos Claro. desarrollar lo demás mediante Jesucristo, mediante la fe, mediante, bueno, vamos a agregar más. Porque de lo contrario, ¿qué más puede agregar usted en las divisiones principales? Bueno, una sugerencia nada más, porque puedo ver algunos problemas que se podrían originar más adelante en la elaboración de ese sermón. Hermano David, una proposición declarativa, por favor. Puede ser, Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Excelente, muy bien. Es declarativa, es una afirmación, es una verdad. Hermano Eleazar, por favor, otra proposición declarativa. Podría ser em, en la oración hay poder. En la oración hay poder. Excelente, muy bien. Es una declaración, es una verdad. Y bien reducida, bien breve, muy bien. Excelente, eso es una proposición. Mi motora Yesenia, ¿verdad? Debe estar ahí. Sí, mi motora Yesenia debe estar ahí. Por favor, una proposición exhortativa. No sé si me habrá escuchado. No sé, ¿está mi motora Yesenia conectada? Ah, sí, ahora sí. Que estoy pensando igual. Ah, se escucha muy bajo mi motora Yesenia. ¿A quién más habíamos dejado pendiente? Al hermano Roberto. Una proposición que le había dicho en delante, no me acuerdo cuál era, de poder parece que era. Hermano Roberto, Podemos seguir adelante. podemos seguir adelante. Muy bien, nosotros podemos seguir adelante. Excelente. Usted acaba de elaborar una proposición de poder. Excelente. Mi autora es Gisenia, una proposición exhortativa. Hermano Cristian, Llénate del Espíritu, otra vez, por favor, para escuchar bien. llénate del Espíritu, Cristo viene. Llénate en el espíritu. Eso es cierto. Esa es verdad. Llénate en el espíritu. Esa es la exhortativa. Sí, llenémonos, Muy llénate bien. del Espíritu. A ver, voy a escribirlo mejor para asegurarme si entendí bien. A ver. Otra vez, hermano Cristian, por favor. Llénate del Espíritu. Bien, llena, lle- excelente, llénate del Espíritu. Bien. O también, llenemos, no, nos, llenemos. ¿Está bien ahí? Llenemos, no. ¿Está bien ahí o no? Llenemos, no. Podría Del ser la Espíritu. S al final, parece. Ahí está. Llenemos, no, del Espíritu. Perfecto. Para incorporarnos en el grupo. Bien.
Está bien, sería exhortativa, perfecto. Es una exhortación a la comunicación. Hay otra que es interrogativa, es más fácil, una pregunta nada más. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es Dios? Bueno, esas son proposiciones interrogativas. Bien, yo creo que se entendió, mis hermanos, porque ustedes ya trabajaron, mencionaron ustedes mismos algunos ejemplos de distintas proposiciones. Usted entonces ya tiene modelos, formas, distintos tipos de elaboración de proposición. Un sermón tiene una sola proposición. Un sermón tiene un solo asunto. Un sermón tiene un solo tema. Un sermón tiene una sola proposición. Usted, de estas distintas formas de elaborar las proposiciones, escoge una sola. Bien, continuemos. Ejemplo de proposiciones. Asunto, la prosperidad. Tema, el camino a la prosperidad. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Es una proposición interrogativa. Asunto, la lengua. Tema, dominando la lengua. El creyente puede dominar la lengua. Proposición persuasiva de poder. En Romanos 1, el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Es el tema. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Es una proposición persuasiva de deber. Juan capítulo 3, verso 16. El asunto es el amor de Dios. El amor de Dios vale más que cualquier otro amor. Es una proposición persuasiva de valor. Perfecto. Trabajamos entonces ya la proposición. Enlísteme de nuevo, por favor, mis hermanos, todos los componentes de un sermón. Lo primero que establecemos es, Propósito general, perdón, muy bien, Propósito específico. propósito específico. después, Texto, luego, asunto, muy bien, después, eh, tema, muy bien, luego, La proposición. tema, proposición. Perfecto. Proposición. Ahora, después de la proposición, viene la interrogante sermonaria. Eso viene después. Interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria es una pregunta que se le plantea a la proposición. Me esperan un minuto, mi hermano. Bueno, sí. Bien. La interrogante sermonaria es una pregunta que se le plantea a la proposición. ¿Cuáles son estas preguntas que le podemos presentar o plantear a la proposición? Son, ¿cuántas preguntas tenemos acá? 7 preguntas. Una de estas preguntas puede ser ¿quién? Introduce una secuencia de personas para ser enumeradas, identificadas o incluidas en la aplicación de un principio. Tú puedes, no, a ver, ¿qué puede ser? Los seres humanos pueden ser salvos. Es, los seres humanos pueden ser salvos. ¿Qué tipo de proposición es esa, mis hermanos? La que planteé. De poder. De poder, perfecto. La interrogante sermonaria es una pregunta que le planteamos a la proposición. La humanidad, la humanidad puede ser salva. ¿Quién es o qué persona o quiénes, qué personas podríamos decir, dentro del mundo de la humanidad, quiénes pueden ser salvos? Eh, podríamos cambiarlo ahí, a ver. Podemos ser salvos. Ahí está, mejor.
podemos ser salvos. ¿Quiénes pueden ser salvos? Luego ahí comenzamos a enlistar. ¿Quiénes pueden ser salvos? Ahí introducimos una secuencia de personas para ser enumeradas, identificadas o incluidas en la aplicación de un principio. Podemos decir, pueden ser salvos aquellas personas que se arrepienten, pueden ser salvos aquellas personas que creen, pueden ser salvos aquellas personas que conocen su indigencia espiritual, pueden ser salvos aquellos que son sensibles al espíritu, pueden ser salvos aquellos que no tienen el corazón petrificado. Bien, eso podrían ser las divisiones principales. Pero también a esa misma proposición le podemos plantear otra pregunta. ¿Cuál introduce una secuencia de cosas, selecciones o alternativas? Bueno, en esta pregunta en realidad no podríamos aplicarle a la proposición. Tú puedes ser, podemos ser salvos. No, esta pregunta no podría ser. Tendría que ser otra proposición. ¿Cuál proposición podría ser? A ver. Hay, podría ser una proposición interrogativa. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino hacia Dios, puede ser? ¿Cuál es el camino a la salvación? A la salvación. ¿Cuál es el camino de salvación? Puede ser eso, ¿ah? ¿Sí? Eh, para plantearle una pregunta a la proposición. Bueno, esa sería una proposición interrogativa. Cuando planteamos una proposición interrogativa, no le vamos a hacer una interrogante sermonaria porque ya está formulada en forma de pregunta. Otra pregunta que podemos plantear es, ¿qué introduce una secuencia de significados, definiciones y características? ¿Qué? Puede ser mm, la Biblia, Cristo viene, a ver, puede ser Cristo viene pronto. Muy bien, Cristo viene pronto, es la proposición. ¿Qué significa que Cristo viene pronto? Puede ser. No sé si tendrá relación, hay que reflexionar mucho qué pregunta le vamos a plantear a la proposición. ¿Qué significa fe? Tú debes tener fe. ¿Qué significa tener fe? Ahí planteé una interrogante sermonaria que sea coherente con la proposición. ¿Qué significa fe? ¿Por qué introduce una secuencia de razones u objeciones? Tú debes tener fe. ¿Por qué tú debes tener fe? Entonces ahí mencionamos las razones, objeciones, motivos para tener fe. ¿Cuándo? Introduce una secuencia de tiempos, etapas o condiciones. ¿Cuándo tú debes confiar en Dios? ¿Cuándo debes aceptar a Jesucristo? Bueno, esa es una pregunta que le podemos plantear a la proposición. ¿Dónde? Introduce una secuencia de lugares, orígenes, fuentes y causas. ¿Cómo? Introduce una secuencia de métodos y de formas. Tú puedes ser salvo. ¿Cómo tú puedes ser salvo? ¿O cuándo puedes tú ser salvo? Bueno, esas son algunas preguntas que le podemos plantear a esa proposición de tú puedes ser salvo. De acuerdo a la pregunta que nosotros le apliquemos a la proposición, nos va a orientar a la estructura de nuestro sermón, que son las divisiones principales. Por eso hay que buscar una pregunta, elaborar bien una pregunta, hay que tratar de escoger una pregunta que sea consecuente con la proposición y también que sea coherente con lo que nosotros queremos predicar, porque según la pregunta que le planteemos, nos va a orientar nuestras divisiones principales, que son la respuesta al interrogante sermonario. Bien, esas son algunas preguntas entonces. ¿Quién, cuál, qué, por qué, cuándo, dónde y cómo?
Ejemplo de interrogante sermonaria. No me avergüenzo del Evangelio. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Ahí tenemos la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria es una pregunta que se le plantea a la proposición. Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 17. El asunto es creyente. Tema, las acciones del creyente. Proposición, consideremos las 3 acciones fundamentales del creyente. ¿Cuáles son las 3 acciones fundamentales del creyente? Aquí obviamente va a listar las acciones fundamentales del creyente. La pregunta que despierta la interrogante sermonaria deberá ser claramente respondida por el texto bíblico, objeto de predicación. Todo esto debe estar relacionado estrechamente con el pasaje bíblico. La pregunta que le planteemos a la proposición debe relacionarse y debe responder a los textos bíblicos que nosotros basamos nuestro sermón. Bien, eso entonces la interrogante sermonaria. Después de la proposición se le plantea la interrogante sermonaria. Bien, ya hemos visto entonces el propósito general, el propósito específico, el texto, el asunto. Después viene el tema. Después del tema viene la proposición. Después de la proposición, la interrogante sermonaria. En la segunda parte de la clase, mis hermanos, después volvemos a las 9 otra vez. Ya son las 8:30, a las 9 volvemos. Estaremos trabajando con las divisiones principales, que son la respuesta a la interrogante sermonaria y son la estructura de nuestro sermón. Bien, voy a detener.